Amén. Wow, qué tremenda canción. En ti esperaré. Amén. Qué bueno es esperar confiados en nuestro Dios. Qué bueno. Estamos listos para la palabra de Dios. Gracias a Dios por todos los que se han conectado. Qué lindo poder hacer iglesia juntos. Qué lindo poder saber de que como iglesia nos podemos reunir en todas partes de la ciudad. Qué increíble, ¿no? Hace unas semanas atrás nos reuníamos en un solo lugar y era bonito, lindo, espectacular. Pero ahora estamos en todas partes de la ciudad, porque donde están 2 o 3 reunidos, Él está en medio de nosotros. Es como que si Dios hubiera querido, ok, voy a hacer 60 iglesias, 70 iglesias, ¿me entiende? Amén. Y Dios tiene sus planes. Quiero compartir contigo acerca de algo muy importante que tiene que ver con los diferentes atributos de Dios, ¿sí? Nada mejor que conocer a nuestro Dios en cuanto a sus atributos. Si queremos relacionarnos con Dios, si queremos tener una relación fresca con Él, si queremos tener una relación vívida con Él, es bueno que conozcamos cuál es su carácter, cuáles son sus atributos, ¿sí? ¿Cómo es Él? Voy a tratar 7 atributos de Dios. Hay muchos otros más, pero yo creo que estos atributos, por causa del tiempo, van a ayudarnos a enfrentar estos tiempos de desafío y cambiantes. Todo está cambiando, ¿no? Hace unas semanas atrás, aún antes que se diera esta norma de un día los hombres, otro día las mujeres, que fue bastante gracioso para algunos y también muy incómodo en otros casos, ¿sí? Yo pude observar un fenómeno. Cuando fui al mall que está cerca a mi casa, pude ver que el 90% eran hombres, muy ordenadito todo, el 90% eran hombres, y no era así meses atrás, semanas atrás, ¿sí? Entonces observamos cambios, observamos que los animales están sueltos por las calles, ¿sí? Y la gente está en sus casas bajo sus vitrinas, ¿no? Y los animales pasan viéndonos. Resulta que ahora nosotros somos el zoológico y ellos están libres. Todo está cambiando en este mundo y todo va a cambiar. Muchas cosas no van a seguir igual, pero no es para asustarse. La Biblia dice, todas las cosas están dispuestas a bien de los que aman a Dios. Estos son los que conforme a su propósito son llamados, y nosotros hemos sido llamados por Dios. Decimos una y otra vez, tiempos de crisis es tiempo de oportunidad. Ahora, ¿cómo vamos a enfrentar los cambios? ¿Qué podemos hacer para tener estabilidad? Para poder encontrar seguridad. ¿Qué hacer? ¿Sí? Nada mejor que saber de que nos relacionamos con un Dios que es el mismo ayer, que es el mismo hoy y que es el mismo por siempre. Amén. ¿Qué tal si lo decimos? Donde estamos todos juntos, vamos, donde estemos en todo lugar de la ciudad. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo, no cambia. Tenemos un Dios que no cambia en su carácter, y como no cambia en su carácter, podemos confiar en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Espero que no haya nada que te interrumpa ahí, porque vamos a escuchar la palabra. Así que nada interrumpiendo, por favor. Vamos a concentrarnos en la Sagrada Escritura. Amén. Bien, oramos. Señor, oramos en el nombre de Jesús, que tu palabra corra libremente y traiga la vida, traiga la fe, traiga la esperanza, el confort y la revelación para nuestras vidas. Imparte tu poderío a través de esta, en el nombre de Jesús. A ti la alabanza por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar aquí conectados. Primer atributo que quiero compartir contigo: Dios es bueno. Dios es bueno. En el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 5, verso 13, dice que estaban reunidos todos, los oficiales, los sacerdotes, los ministros de la música, todo estaba listo y ordenado esperando alabar a Dios. Y cuando comenzaron a alabar a Dios, dice que a medida que alzaban su voz con los instrumentos musicales y todo esto era glorioso, ellos comenzaron a decir: porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Dice que a medida que declaraban la bondad de Dios, que declaraban que Dios es bueno, de que manifestaban su benignidad, dice que la gloria de Dios llenó el templo y los sacerdotes no podían estar allí a causa de la Shekinah, de la gloria, de la presencia de Dios. Nada manifiesta más
la presencia de Dios, que cuando entendemos que tenemos un Dios bueno. Dios es bueno. ¿Qué significa esto? Que si Dios es bueno, su deseo para con nosotros no son deseos egoístas, ¿sí? Dios no tiene cartas bajo la manga. Dios es bueno, es benigno en todo lo que hace. Cuando Dios hizo la creación, en Génesis, el relato, vemos en esta ocasión, en este relato, que cada vez que Dios acababa algo decía, y vio Dios que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hace es bueno y bueno en gran manera. Todo lo hace con excelencia, todo lo hace bien y producto de su naturaleza benigna. Amén. El diablo siempre ha acusado a Dios, propio de su naturaleza, de decir que Dios no es bueno, ¿sí? Fue lo primero que plantó en la mente de Eva. ¿Te acuerdas? Ahí en el jardín de Edén. Lo que pasa es que Dios no quiere que sepas, no quiere que conozcas qué es lo bueno o lo malo. No, Dios no quiere que seas como Él. Dios es egoísta. Dios, siempre sembrando intriga, siempre hablando mal de Dios, ¿verdad? Mucha gente está peleada con Dios porque no conocen la bondad de Dios. Y el enemigo trabaja duramente para que desvirtúe esta parte del carácter de Dios. Hay gente que se atreve a decir que Dios o la religión, sí, o la fe ha sido la causante de grandes matanzas. Pero ¿sabe qué? Eso es simplemente ignorancia del corazón de Dios, que Dios es bueno. ¿Cómo observamos a Dios en su bondad? En Hechos 10:38, la Biblia dice acerca de Jesús, cómo Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. ¿En qué consistían esos bienes? Él sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, liberaba al cautivo, restauraba a las personas, alimentaba a los hambrientos, perdonaba pecados y hacía milagros por doquier, multiplicaba los panes. O sea, Jesús siempre hizo lo bueno. Amén. Dios es bueno, el diablo es malo. Dice que Él estaba liberando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con Él. ¿Qué hizo que Jesús manifestara benignidad? Sí, el carácter bueno de Dios. La gente necesita conocer que Dios no es un opresor. La gente necesita conocer que Dios es bueno. ¿Amén? En todo su carácter, Dios manifiesta que Él es bueno. Amén. Mucha gente tiene una idea distorsionada de Dios. Piensa que Dios es un Dios castigador, vengativo, que siempre está buscando lo malo. No, la naturaleza de Dios es benigna. Amén. Él es bueno y su bondad es para siempre. Y esto me lleva a la segunda característica de Dios, el segundo atributo. El segundo atributo de Dios es su bondad. Amén. Dios es bueno, pero Dios también es bondadoso. Es decir, Dios, una característica poderosa de Dios es que Dios es dador. Por eso dice que Dios ama al dador alegre. Jesús nos dice en su palabra, amén, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Amén. ¿Por qué? Porque Dios quiere dar. La parte de Dios es dar, la parte nuestra es recibir y luego aprender a dar. Si nadie puede dar lo que no tiene. El dueño del universo es Dios y Dios se complace siendo magnánimo. Dios se complace dando. Por eso Pablo dijo, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Porque la gente había sembrado en el ministerio apostólico de Pablo, se había hecho uno con él en la misión, encarnaron su misión en su corazón y ellos participaron de esto en razón de la siembra y la cosecha. Y Pablo les estaba garantizando, así como ustedes sembraron en las vidas de las personas, en esta misión de alcanzar vidas para el reino de Dios, de esa manera mi Dios va a suplir todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Dios es bondadoso.
Amén. Es más, Santiago dice, ustedes no tienen porque no piden. Sí, ustedes no tienen porque no piden. Y cuando piden, piden mal, para satisfacer sus necesidades egoístas. Pero nosotros podemos pedir. Es más, hay otro pasaje de las Escrituras donde el Señor dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Qué interesante, ¿no? ¿Qué padre de vosotros, que si su hijo le pide un huevo, le va a dar una serpiente? Esto es como sentido del humor, ¿verdad? No, jamás. Un padre no haría eso con su hijo. Papi, tengo hambre, papá. Toma este ladrillo. No, es inverosímil, no entra en nuestras mentes. Y luego Jesús dijo esto. Dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que se lo piden? Es decir, nuestra bondad es maldad al lado de la bondad de Dios. ¿Me entiendes? O sea, no hay comparación. Dios es bueno y bondadoso. Amén. Él va a suplir tus necesidades. Puedes estar seguro. La Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios va a mover cielo y tierra para ayudarte y suplir tus necesidades. Por cierto, dice, mirad las aves del campo, no trabajan ni hilan, pero miren cómo Dios las alimenta, o las flores, ¿no? Cómo Dios las viste así. Ahora, no significa que el ave está esperando que la comida venga a ella. El ave va y ya todo está listo para que ella haga su parte y Dios la dé proveedor. Dios es bondadoso. Número 3. Tercer carácter de Dios. Dios es veraz. Dios es veraz. Él no miente. Su carácter es veraz. Dice la Escritura en Romanos 3:4, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Los hombres mienten, fallan, pero Dios nunca miente. Es más, en Hebreos 6:18 dice así, 6:18 dice así, a fin de que por dos cosas inmutables es imposible que Dios mienta. Dios no miente y tampoco puede, porque es Dios. Y no solamente no puede, no quiere, porque su esencia es la veracidad. Dios no miente. Amén. Así que si Dios no miente, su palabra es su garantía. Amén. Como no tuvo dice la Escritura, cuando dio sus promesas, como no tuvo alguien mayor por quien jurar, porque alguien jura por alguien superior a sí mismo, como Dios no tuvo alguien más que Él dijo, Él juró por sí mismo. Amén. Dios, cuando da su palabra sale limpia, su palabra es verdad, su palabra no es política, Él no compromete su palabra por nada. Cuando Él dijo, Él hará. Así que puedes saber de que si Dios dijo algo, anunció algo, y Dios ha anunciado cosas en las Escrituras. Sí, Dios ha anunciado cosas acerca del futuro, acerca de la bondad de Dios para con nosotros. Sí, Él ha anunciado cosas. Es bueno que conozcamos acerca de lo que Dios ya decretó, de lo que Dios ya anunció. Y podemos confiar en esa palabra. Amén. Número 4. Dios es fiel. Dios es fiel. Muy similar a lo que acabo de mencionar en cuanto a su veracidad, es que Dios permanece fiel. Él no cambia, es inmutable. Y en Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Es decir, Dios no dice, ay, no, ya no siento que debo hacer esto, no, ya cambié de opinión. No, Dios es fiel, Él permanece fiel, aun cuando nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. La humanidad fue infiel a Dios, le falló a Dios, pero Dios siguió empeñado en salvar y restaurar su relación con nosotros. Él permanece fiel. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y su fidelidad es para siempre. No es nuestra fidelidad la que nos sostiene, es su fidelidad la que nos sostiene.
Él es fiel porque nos ama. Amén. Finalmente, quiero compartir contigo 3 características más. Estas también son muy importantes. Hemos hablado acerca de que Dios es bueno, que Dios es bondadoso y que Dios es veraz y fiel. Esto es tan importante y nos hace reposar en el Señor y confiar en Él. Finalmente, quiero decirte, Dios es omnisciente. Y esto me gusta. Me gusta bastante, ¿sí? Porque, ¿sabe? Dios conoce todas las cosas. Lo que para nosotros puede ser una sorpresa, agradable o desagradable, para Dios nada le toma por sorpresa, porque conoce los tiempos. Él vive más allá de los tiempos. ¿Tú crees que a Dios le sorprendió lo que estamos viviendo ahora? Para nada. ¿Tú crees que Dios no tiene un plan? Para nada. La Biblia dice que Él ha preparado obras de antemano para que caminemos en ellas. Por eso dice la Escritura, las cosas están dispuestas a bien de los que aman a Dios. Sí, ya todo está dispuesto a bien. Dios no es sorprendido por nada. Aleluya. Veremos la vida de José. Sus hermanos se llenaron de envidia y de celos a causa de que él era distinto y favorecido. Lo vendieron como un animal. ¿Sí? Pero luego fue rescatado por unos nómades que lo llevaron a la casa de Potifar. Es decir, ya Dios tenía la casa de Potifar esperando por él. Y ahí pudo tener reposo, contentamiento. Y luego fue a una cárcel. Esa cárcel también estaba esperando por él. Uno dice, la cárcel, qué horrendo. Pero esa cárcel fue el trampolín donde él interpretó un sueño que lo llevó luego a palacio. Y de ahí él fue primer ministro. Qué interesante que cuando sus hermanos que antes lo habían vendido como un animal y estaban muriéndose de hambre, fueron a pedir ayuda. Ya José era el primer ministro en ese tiempo, ¿me entiendes? Ya él era el ministro de Economía. Y ellos ni lo reconocieron. Y cuando se acercaron, ¿no? José se manifestó. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Dios había puesto a José, amén, como el hombre más importante en su tiempo. Porque a Dios no lo sorprende nada. Y luego José dice estas palabras poderosas. La gente, ellos hurgaron mal contra mí, planearon contra mí, pero Dios cambió aquello para mi bien. O sea, Dios usó lo malo para bendecir a José y luego usarlo de manera grandiosa. Amén. No te rindas en tu fe. A Dios no le sorprende nada. Él es soberano. Él no está nervioso. Nosotros podemos ponernos afanados, quizás hasta nerviosos, pero Él vive en completa paz. Por eso Él transmite su gozo a nuestras vidas. Que su gozo sea nuestra fortaleza. Amén. Además, Dios es justo. Dios es omnisciente, pero Él es santo y justo. Dice el Salmo 111, verso 3. Su obra es bella y esplendorosa. Su justicia permanece para siempre. La obra de Dios es esplendorosa, es hermosa. La gente dice, wow, lo que Él ha creado. Pero a veces no tomamos en cuenta la justicia de Dios. Solamente tomamos en cuenta la justicia de Dios cuando queremos que se nos haga justicia. Como cuando David, cuando se había hecho injusticia con él clamó, Dios mío, hazme justicia contra mis enemigos. Pero cuando él falló, Dios mío, ten misericordia de mí. No podemos acudir a Dios con una justicia parcial. No podemos pedir a Dios una justicia parcial, porque eso lo haría imparcial. Su justicia, amén. No podemos ir a pedir a Dios una justicia imparcial, porque eso haría de Dios imparcial. ¿Sabe? Dios no es parcial, no se parcializa. Su justicia no puede variar. Su justicia es incólume. Y que atento a esto, en su justicia, si bien es cierto, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, pero es justo también y santo. Él no puede tener comunión con el pecado. La gente hoy día se pregunta, ¿y dónde está Dios? Dios está en el lugar donde lo pusiste. Si Él no era el centro de tu vida, si Él solamente ha sido un bombero para ti, ¿me entiendes? O un guardián para ti, ese no es el lugar que Dios merece en nuestra vida. Dios tiene que ser el centro porque Él es nuestro creador. La humanidad ha fallado en ello. Y hoy vemos lo que vemos. ¿Sí? Dios estableció que los hombres no comieran cosas inmundas.
Dios estableció que los hombres vivieran en higiene. ¿Me entiendes? Esto lo vemos en las Escrituras. El hombre ha quebrantado aquello y tiene las consecuencias de fallarle a Dios. Dios es justo y Él estableció la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Para satisfacer su justicia cuando el hombre pecó, Dios envió al ser más inocente que hubiera en la humanidad. Y ese ser es Jesús. Él murió por ti en la cruz para que la justicia de Dios fuera satisfecha. Y a través de esa justicia fuéramos declarados inocentes. Jesús tomó el lugar que tú y yo merecíamos. Hubo un intercambio increíble. Nuestra maldad, nuestro pecado fue puesto en esa cruz. Y la bondad y la inocencia de Dios y su pureza y santidad fueron puestas en esa cruz. Y Dios nos transfiere su justicia y nosotros entregamos nuestro pecado. Dios es justo. ¿Y cómo se explica esto? Se explica con el siguiente atributo. Dios es amor. 1 Juan, capítulo 4, verso 8 dice, el que ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios sobrepasó su justicia y unió su amor a su justicia. Y Él envió a su Hijo. De tal manera amó Dios el mundo, que ha dado su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, pero tenga vida eterna. Dios te ama a pesar de, te ama persistentemente, te ama continuamente. Y Él quiere amarnos de manera personal. Cuando conocemos de ese amor, podemos estar seguros en Él. Él quiere ser tu Padre y Él quiere ser tu Dios. ¿Sí? Si estás escuchando esto por la primera vez, déjame hacerte un llamado a reconciliarte con Dios, a que puedas entregarle tu corazón a Jesús, donde quiera que te encuentres. Ahora tienes la oportunidad de enfrentar estos desafíos y problemas de la mano del Señor y como tu Padre Celestial. La Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo lo que tienes que hacer es decir, Señor, invoco tu nombre, sálvame, limpia mis pecados. Creo que Jesús murió por mí y resucitó de los muertos. ¿Te parece? Ok, ora conmigo. Cientos y cientos de personas están orando ahora con nosotros por tu salvación. Cierra tus ojos y haz esta declaración de lo profundo de tu corazón. Señor Jesús, en esta hora te confieso que te he dado la espalda y hoy día tengo las consecuencias de mis propias decisiones. Reconozco que soy un pecador, pero te suplico tu perdón. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo a tomar el lugar que yo merecía en la cruz del Calvario. Recibo, Señor, tu perdón y el perdón de todos mis pecados. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Tú eres mi Salvador ahora y tú eres mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración de corazón, déjanos darte un abrazo desde aquí, un abrazo online, porque de otra manera tampoco podemos hacerlo, ¿sí? Y la presencia de Dios está sobre tu vida ahora. Comunícate con nosotros, ¿sí? Te va a tomar unos minutos, unos segundos. Entra a nuestro inbox de la página de la iglesia Nuevo Amanecer de NAN y con mucho gusto vamos a conectarnos contigo para ayudarte en tu crecimiento espiritual. Si tienes algún conocido de la iglesia, mejor aún. Amén. Bien, estamos para servirte, gracias a Dios que ahora, no importa dónde estés, en qué distrito de Lima, ya estamos conectados. Amén. Que Dios los bendiga y gracias a Dios por estar atento a su palabra. Ya sabe, comparta. Si quiere volver a escuchar este mensaje y compartirlo con otros, estará grabado en nuestra página en Facebook. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias.